profesor Sánchez, historiador. ¿Se te escucha? Que podemos cuestionar o no. Esta mañana lo hemos cuestionado y, sin embargo, en su conferencia pues parece ser que no plantea ningún tipo de problema, puesto que está perfectamente asentado en la Constitución. Y es el principio de la generosa separación de poderes a la que ha aludido como, digamos, base y fundamento de la Constitución española. Esta mañana hemos debatido y esa separación de poderes formal que está establecida en la Constitución española, pues hemos llegado fácilmente a la conclusión, no diré que unánime, porque estas cosas siempre, de que más que separación de poderes lo que hay es una subordinación de poderes. Entonces yo no sé si ese tema, que en la práctica no se corresponde pues con la teoría, pues habría de ser también contemplado en una posible revisión o en una posible reforma de la Constitución. Y luego quería también plantearle otra cuestión que también creo de calado, ¿no? Y es el tema de la reforma del Senado, que si se acometiera de alguna forma, pues lógicamente también debería, aunque fuera indirectamente, pues afectar al propio sentido que tiene el Congreso. Claro, porque si el Senado se configura verdaderamente como una Cámara de representación territorial, pues a lo mejor el Congreso se tendría que configurar de otra manera. De otra manera, en el sentido de que, claro, ¿qué circunscripción provincial, qué circunscripción electoral establecemos para el Senado? Si establecemos una diferente para el Senado, pues a lo mejor también tendríamos que considerarlo para el Congreso. Y eso sí que sería interesante, porque la función del Congreso sería diferente a la función del Senado. Y la representatividad del Congreso sería diferente a la representatividad del Senado. Y eso sería, posiblemente, desde mi punto de vista, ya, claro, yo puedo opinar, afortunadamente, yo puedo opinar, digamos, con menos, sin autorrestricciones, ¿no? Eso puede ser muy interesante para una regeneración democrática y para que el Congreso desarrolle unas funciones en función de la soberanía nacional, que es el principio nacional española, que es el principio, lógicamente, que está recogido en la Constitución, y que el Senado, lógicamente, funcionase en función de esa otra representatividad, pues como una Cámara verdaderamente de representación territorial. Bueno, son dos cuestiones de las muchísimas que podrían haber surgido de su interesantísima conferencia, pero que yo me autolimito en ese sentido y solamente les dejo esto planteado. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por sus palabras tan generosas y por su intervención. En eso estamos de acuerdo. O sea, la Constitución lo que hace es que fija un marco jurídico político de convivencia, establece las reglas del juego, pero el talante democrático de un sistema político, el alcance verdaderamente constitucional de un régimen constitucional, lo da el ejercicio del poder político. Y ese ejercicio del poder político lo ejercen unos operadores políticos que ejercen los ciudadanos. Aquí la responsabilidad política pertenece a quienes detentan responsabilidades políticas y, si me permiten también, es copartícipe de alguna forma también de la ciudadanía que en un momento determinado elige, respalda o refrenda a sus destinatarios en un momento determinado. La Constitución sí acoge el principio de separación de poderes básicamente. El principio de separación de poderes, no le voy a hablar a un historiador del derecho que sabe de esto mucho más que yo seguramente, pues bueno, nace en un contexto histórico-político moderno determinado, al hilo de las revoluciones inglesas y del pensamiento de Montesquieu. Esa idealización del principio de separación de poderes tan rígido que se acoge, por ejemplo, en la Constitución francesa de 1791 acaba siendo catastrófico, y con el transcurso de los años los regímenes parlamentarios van llegando más a una fórmula que no es tanto solo de separación de poderes, sino de colaboración. Lo que se considera que es más importante es que las diferentes funciones del Estado estén encomendadas a órganos distintos, más allá de que los poderes no estén tan departamentalizados, más allá de que los poderes no sean tan impermeables y más allá de que no estén tan deslindadas las competencias de unos y otros. ¿Qué ha sucedido en los últimos años? Pues ha sucedido que, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, en este régimen de colaboración de poderes, el poder legislativo ha ido perdiendo paulatinamente fuerza y se ha erigido como poder principal y mayoritario pues el poder ejecutivo. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial y la aparición de las primeras constituciones europeas, la Ley Fundamental de Bonn o la Constitución italiana, se empieza a ver de forma directísima el papel preeminente que ejerce el poder ejecutivo. Ahora, eso nos llevaría a decir, que ya sé que no lo ha dicho, que no hay un reconocimiento del principio de separación de poderes. Sí hay un reconocimiento del principio de separación de poderes.
¿El deseable? Pues seguramente no. ¿Hay exagerada preeminencia del Poder Ejecutivo sobre los demás poderes? Evidentemente, sobre todo sobre el Poder Legislativo. También yo creo que aquí hay una responsabilidad que no es tanto de carácter jurídico como de lo que ha sido el desvarío de seguramente una desafortunada partitocracia de estos últimos años. Vamos a ver. Los partidos políticos yo creo que no tienen alternativa en un sistema de democracia representativa. Y cuando se elabora, los que son más jóvenes no son conscientes, pero cuando se elabora la Constitución de 1978, el constituyente dedica uno de sus artículos importantes, el artículo 6, y además en el propio título preliminar, a hablar de los partidos políticos y a resaltar las importantísimas funciones que desempeñan. ¿Por qué? Porque veníamos de un régimen autoritario y queríamos pasar a un régimen constitucional, y quienes estaban estigmatizados eran los partidos políticos, que eran los responsables de todas las maldades que le habían sucedido a la vida política española durante el siglo XIX y larga parte del siglo XX. El constituyente parte del criterio posterior: vamos a fortalecer los partidos políticos, vamos a establecer un auténtico régimen de democracia representativa y vamos a respaldar las instituciones. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que, en mi opinión, seguramente en los últimos años los partidos políticos han ido bastante más allá de lo que era la recta comprensión del papel de los partidos políticos en un sistema democrático y del perfil institucional que incluso había apuntado el constituyente al elaborar el artículo 6 de la Constitución. Dicho de otra forma, de alguna manera la partitocracia se ha adueñado o ha asaltado la práctica totalidad de las instituciones, tratando de introducir perversamente las cuotas del poder político de manera mimética con su peso en un momento determinado. Y esto es lo que yo creo que ha distorsionado la recta comprensión del sistema político español, más allá de cómo se definió en el Constituyente en 1978 y más allá de cuál sea el funcionamiento de los diferentes poderes en un sistema político moderno donde no hay separación estricta de poderes, sino que lo que existe es colaboración, y donde no hay que mirar para otro sitio porque la realidad es tozuda. El poder preeminente en cualquier sistema político es el gobierno. Ahora, yo creo que nos preocuparía muchísimo menos el respeto del principio de separación de poderes y nos preocuparía seguramente mucho menos el mayor sobrepeso del Poder Ejecutivo sobre especialmente el Poder Legislativo si tuviésemos unos partidos políticos con carácter general más embridados, con más autorrestricción, más limitados a lo que debe ser el ejercicio de la actividad de los partidos políticos, que no tratar de copar todas las instituciones del Estado. Ustedes saben que, simplificándolo mucho, hay dos tipos de modelos de partidos. Uno podría ser el nuestro. Los partidos políticos dominan la vida política desde el principio hasta el final. Y hay un modelo de partidos distinto, como puede ser el modelo norteamericano, con mucha menor presencia en la vida política americana y que aparecen fundamentalmente en el momento que hay elecciones. Una vez que se producen las elecciones, los partidos políticos americanos que conocemos prácticamente, no voy a decir que desaparecen, pero no tienen ni de lejos la presencia que tienen aquí. Seguramente, como sucede casi siempre, lo mejor no está en ninguno de los otros extremos. Yo tengo dudas también de que una vida política se pueda diseñar al hilo de una presencia muy discontinua de los partidos políticos, de la misma forma que tengo duda de que una saludable vida política tenga que estar tan dominada por los partidos políticos. También es verdad que en Estados Unidos ese tipo de modelo funciona porque, a diferencia de lo que acontece en España, en las sociedades anglosajonas, pero sobre todo en Estados Unidos, en mi opinión, la sociedad civil está mucho más vertebrada que aquí. Y a diferencia de lo que sucede en España, esta es una opinión muy particular, en el que cuando nos preguntan sobre qué hacer con los asuntos que son sociales, es decir, que no son nuestros a título personal, todos inconscientemente tendemos a pensar que deben ser del Estado, esto es, del aparato, mientras que la mentalidad americana, lo que es social no es necesariamente lo que es estatal, y lo que es social se satisface también a través de los cauces de la sociedad civil. Por eso Estados Unidos tiene también un régimen de partidos que es el que tiene. Si no tuviese una sociedad civil muy vertebrada, seguramente el régimen de partidos que tendría se parecería, yo creo, más al que nosotros tenemos. Pues yo estoy completamente de acuerdo, pero yo creo que viene más bien de una mala interpretación de lo que es el sistema de partidos o el estado de partidos que de las culpas del constituyente. Y, por supuesto, pues estoy totalmente de acuerdo con lo que dice respecto del Congreso. Cuando nos planteamos
Si cambiamos el sistema de elección del Senado y las funciones del Senado, vamos a cambiar el Senado, pero nunca pensamos si cambiamos el Senado vamos a cambiar el Congreso. Evidentemente es una forma de verlo distinto. El cambio del Senado yo creo que obligará también seguramente a cambiar el propio perfil del Congreso, inequívocamente. Por más que yo creo que tanto por razones cuantitativas como por razones cualitativas, quien más va a cambiar es el Senado, más que el Congreso de los Diputados. Pero aún así, el Senado adquiriría un perfil de representación nacional y de carácter general que sí es cierto que se va a poder visualizar de forma diferente a lo que acontece ahora, en el que hay una especie de tutum revolutum, en el que no se sabe muy bien cuáles son algunas competencias compartidas entre el Congreso y el Senado, y que estaría mejor deslindarlas. O sea que estoy de acuerdo con su opinión. Muy bien, muchas gracias. Pues vamos a terminar con la intervención, agradeciéndole una vez más al profesor y magistrado Pedro González Trevijano su presencia hoy aquí con nosotros, a pesar de esa agenda. Y en 5 minutos continuamos con el programa y pasamos a la mesa redonda. Muchas gracias.